Bien, pues aquí estamos un martes más en Creo por eso hablo con Rafael Morillo, y en esta semana que estamos ya próximos a la novena y próximos al Día de la Virgen, el 8 de septiembre, pues estamos haciendo unos programas especiales con motivo de esta fecha. ¿Y quién mejor que Rafael Morillo para ello? Muchas gracias. Bueno, gracias a Rafael Morillo y a los libros que tiene de los cuales consulta. Claro, pero pues bueno. Bien. Y hoy Rafael nos va a hablar sobre la historia de Lora y Setefilla. Pero al final tenemos una sorpresita, sí, muy bonita, que después lo diremos. Yo creo que lo hice con mucho cariño, esto que va a poner al final. Pues bien, hasta hace pocos años Lora del Río ha dejado de ser tema exclusivo de arqueólogos forasteros, como la profesora Huguet, para convertirse en objeto de estudio amoroso o interesado para investigadores que aquí han nacido o han pasado algún tiempo. Buena parte de ello se debe al profesor don José Remesal, muy buen amigo mío en la juventud. Luego ya él se fue de catedrático a la Universidad de Barcelona, y ya nos vemos muy pocas veces. Pero también tenemos que tener muy en cuenta a un doctor en historia, don José González Carballo, fundador de la agrupación cultural Amigos de Lora. Don José González Carballo fue alumno mío en segundo de bachiller. Recuerdo que le daba geografía, y el primer examen que me presentó, pues yo dije, es imposible, pero estaba en la primera banca. Digo, es imposible, ha copiado. De lo bueno que era. Como no lo había pillado, claro, le tuve que poner un 10. Y dije, a la próxima te espero. Y en el próximo examen que le puse, pues lo vi que escribía, y el examen que hizo fue para otro 10. Y entonces me fijé en él. Aquel niño se convirtió en estudiante de bachiller, se lo llevaron los escolapios, becao, a Sevilla y después a Madrid. Estudió magisterio y no tuvo que hacer oposiciones, porque sacó unas calificaciones tan extraordinarias que no tuvo que hacer oposiciones. Después, ya siendo maestro en el Miguel de Cervantes y compañero mío, pues... De alumno a compañero. De alumno a compañero en magisterio. Qué curioso. Pues allí empezó a estudiar la carrera, la licenciatura. Y lo que muy pocas personas han visto, lo he visto yo. Un día, y me dijo, y no lo digas, pero lo tengo que decir. Me enseñó el expediente académico de su licenciatura. Y las 3 notas más bajas eran 3 notables. Los demás, en los 5 años de carrera, eran sobresaliente y matrícula de honor. ¡Qué alegría! Después hizo las oposiciones a instituto y sacó el número 3. Y posteriormente hizo el doctorado, que obtuvo, fue uno de los miembros, fue otro catedrático de aquí de Lora, don Rogelio Reyes Cano, y sacó sobresaliente cum laude. Entonces, lo que este hombre escribe está más que fundamentado. Yo he leído mucho de él y me honro en decir que fui su profesor en geografía, pero que por supuesto me superó. Humilde, porque no hace alarde de sus expedientes académicos, pero con unos conocimientos sobre Lora, Setefilla y la Orden de San Juan extraordinaria. Pues bien, los libros de acuerdo del Cabildo de la Villa y los primeros de la Hermandad, sobre todo los del Cabildo,
fueron revelándonos hechos y aspectos insospechados, al mismo tiempo la documentación nos ha venido descubriendo hechos significativos de la villa de Lora desde el siglo XVI. Poco a poco nos dimos cuenta de que era imposible escribir la historia de Setefilla sin trazar al menos en sus líneas fundamentales la de Lora, porque ambas se hallan fundidas y sólo el conocimiento de la segunda nos puede hacer entender el desarrollo de la primera. Lora y Setefilla aparecen así unidas en el título de este libro que tengo en las manos, que se titula Un pueblo andaluz y su Virgen, de don Juan Manuel Lozano. No solo los loreños, sino también muchos andaluces saben de la importancia grande que tiene para los loreños la devoción a la Virgen de la Encarnación, venerada en Setefilla, y saben que es sobre todo alrededor de esa devoción como ha venido manifestando la creatividad popular en un sinnúmero de tradiciones. El tema es bastante rico, ya lo iremos desmenuzando con el tiempo, y ofrece un gran interés no solo para los comprometidos en la acción pastoral o evangelizadora, sino también para los antropólogos, sociólogos y los desde el punto de vista del historiador. No queremos terminar sin recordar la grata memoria de don José Ledro, que nos facilitó el estudio de las actas capitulares. Queremos asimismo manifestar nuestra gratitud, como he dicho, a don José González Carballo por habernos facilitado algunos documentos interesantes del siglo XVI y habernos ayudado a leer algún acta capitular del periodo que ya conocíamos. El descubrimiento por él de esos documentos de la primera mitad del siglo XVI, inéditos cuando escribimos, y los estudios que él está realizando permiten reconstruir la historia de la villa de Lora en ese periodo. El pasado de Lora y Setefilla se pierde lejos en la protohistoria andaluza. Situada la comarca en que ambas se levantan, hoy término municipal de Lora del Río, parte en el valle por donde discurre el Guadalquivir antes de llegar a Sevilla y parte en la Sierra Norte sevillana. Este territorio ha sido paso obligado de muchos pueblos trashumantes e invasores y lugar estratégico desde donde vigilar por esas vías la comunicación. Así, no es extraño que aquí se hayan aposentado sucesivas civilizaciones desde mediados del segundo milenio antes de Cristo hasta la invasión castellana en el siglo XIII de nuestra era. Setefilla en la prehistoria. Posiblemente algunas cosas repita, pero las he considerado tan interesantes que una pincelada no viene mal de recuerdo. Claro que sí. Setefilla en la protohistoria. La protohistoria de Setefilla nos es bastante conocida gracias a las excavaciones del equipo de la Universidad de Barcelona, dirigida por doña María Eugenia Aubet, ya fallecida. Setefilla está ubicada en el punto más elevado de una mesa, algo pendiente hacia el valle, que corona uno de los contrafuertes más altos y escarpados de las estribaciones de Sierra Morena. Los primeros pobladores aparecen en 1650 a.C., portadores ya de una cultura del bronce, de la edad del bronce. Primero construyen una serie de cabañas, como dije el martes pasado, y después un incendio acabó con aquel poblado. Poco después el poblado es rápidamente reconstruido. El poblado de Setefilla siguió habitado durante el segundo periodo del bronce final antiguo,
que va de 1300 a 900 a.C. y en el que los pobladores parecen haber sufrido cierta regresión cultural y depresión económica. Siguió la época de mayor auge cultural y económico entre el 700 y 550 a.C. Las habitaciones son ahora de planta rectangular, con zócalo de piedra, alzado de adobe, los pisos de arcilla apisonada o guijarro y las paredes revocadas de color blanco, rojo y amarillo. Esto creo que lo dije el martes pasado, pero bueno, aquí ha salido. El poblado de Setefilla dejó de existir hacia alrededor del 400 a.C. y según la doctora Aubet no fue habitado de nuevo hasta la Edad Media. Esto significa que no hubo poblado de Setefilla durante el periodo romano y ni siquiera durante el visigótico en pleno cristianismo. Sobre las creencias religiosas de las poblaciones de Lora y Setefilla, en el larguísimo periodo a que nos hemos referido, no tenemos datos alguno significativo. En el periodo romano, ignoramos en qué fecha precisa, extendieron los romanos su dominio por la comarca de Lora. La conquista del sur de la península quedó prácticamente terminada con la rendición de Cádiz en el año 206 a.C. Ya hemos oído afirmar que a la arqueóloga Aubet de Setefilla dejó de existir alrededor del 400 a.C., cuando los romanos llegaron a estaba ya despoblada. Sobre la Lora romana tenemos cierto conocimiento al interés de don Tomás Angrés de Gúseme, gobernador de Lora a mediados del siglo XVIII, y bastante más gracias a las investigaciones de don José Remesal y de don José González Carballo, que ya le he dicho anteriormente. ¿Y se sabe, Rafael, por qué se ubicaron allí? ¿Qué? ¿Se sabe por qué se situaron allí? ¿Aquí en la Bética? Sí, ¿por qué ahí en el poblado de Setefilla? En ese sitio concretamente. En ese sitio concretamente porque había un castillo. Ajá. Y el castillo era una fortaleza inexpugnable. En la falda del castillo era donde estaba el primitivo poblado de Setefilla. Bien. Que luego ya, pero existía su ermita, la ermita existía. La ermita existía. La ermita existía, y allá alrededor de la ermita se construyeron las hospederías, que cualquier otro día hablaremos de ellas. Claro que sí. En Lora del Río se hallaban dos de los 4 centros más importantes de la zona en la producción de aceite: el Castillejo y Azanaque. Había aquí también alfares muy antiguos donde se cocían las ánforas destinadas a llevar el aceite por Lora del Río. No tengo datos, pero sí he oído que en la calle del Río, sería la calle del Río porque por allí se metía también el río, había una casa que cuando la construyeron, la solería estaba encima de ánforas de barro. De barro. Quizás posiblemente para evitar la humedad, y de ahí el nombre de la calle del Río, porque yo pienso que la calle del Río se llama así porque por allí se metía el río. La calle del Río es la que baja para la feria, ¿no? La calle del Río es la que le sigue a la calle de los Leones, a la calle del Colegio de las Monjas. ¿La calle La Silla? No, la calle, la frontal de la calle del Colegio de las Monjas. Sí. Mercedaria. Sí. Pues para abajo. Sí. Para abajo, para la izquierda. Sí. Mirando del frente para la izquierda es la calle del Río. Vale. Es la calle del Río. Sí, que desemboca en las morerías. Exactamente, exactamente. Vale. Que
en la esquina de las molerías de esta parte, ahí sí. desemboca. Esa es la calle del Río. Pues eso no lo sabía yo. La decadencia y caída del Imperio Romano debió suponer para la comarca, como para el resto de la Bética, un cambio profundo en el plano económico. Del periodo visigótico no se han hallado en Lora más que algún resto sin importancia. Y ahora los nombres que tuvo Lora. Tenemos el colegio Al Laura, sí. Al Laura, que ese nombre se le puso cuando yo estuve allí 20 días, porque no aguanté más de 20 días, pero allí estaba mi compadre Jaime, sí. Y como este es un fanático de la cultura árabe, y le puso Al Laura, y todos respetamos ese nombre. Al Laura y Sant Fila, otro nombre. Entre el 711 y el 715 se produjo la conquista musulmana, árabe, sirio y bereberes de la España visigótica. Écija cazó en manos del conquistador Tarik Córdoba en las de un liberto suyo, en las de un liberto de Tarik, mientras que Alcalá de Guadaira, Carmona y finalmente Sevilla se rindieron a Musa ben Nusari, valí del África islámica. Lora debió caer cuando fue conquistada Carmona, o bien en la campaña que siguió a la conquista de Sevilla. La vieja Sati aparece en los documentos musulmanes con el nombre de Laura, y Setefilla comenzó a llamarse Sant Fila. La población musulmana de la comarca debió ser en parte oriental. Los sirios fueron dominadores por varios puntos del Guadalquivir, y en parte bereber y norte de África. Es sabido que los medio orientales se asentaron sobre todo en los valles de la ciudad de Carmona y parte de la Sierra Norte, entre Sevilla y Córdoba. Lora, se halla casi en el centro de uno de los dos caminos más importantes que comunicaban Sevilla con Córdoba. Fíjate que la estación de Lora prácticamente está a más o menos la misma distancia por ferrocarril de Lora que Córdoba. de Córdoba. No fueron los sucesos políticos y militares los que movieron la vida de esta región. Hubo, como siempre, periódicas riadas, no solamente en Lora, sino que en Sevilla hubieron unas grandes riadas, muy grandes. El Hospital de la Caridad, pues el fundador de esa orden, que hay allí una gran parroquia y una gran residencia de pobres que no tienen que pagar el hospital, y allí residen. Yo he visitado la parroquia y he visitado todo el arsenal y la riqueza que tiene esta parroquia. Con la conquista castellana, la Edad Media cristiana. En 1236 fue un toque de atención que anunciaba el acercarse de su hora. Don Fernando III el Santo, don Fernando se había establecido en Córdoba, y desde allí sus huestes comenzaron pronto a ejercitar su presión en dirección del sur, por la sierra y por aquellas llanuras fértiles que los musulmanes andaluces habían cultivado con maestría. La primera en ceder entregándose fue Sant Fila. El arzobispo Rodrigo de Toledo, en su historia acabada de componer
el 30 de marzo de 1243, nos relata como hecho más reciente la rendición de algunos castillos y villas, entre ellos el de Setefilla. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 5 minutos. Pues entonces paso al otro. Exacto. Vamos a la sorpresita que tenemos hoy. Vamos a la sorpresa. Mira, en la segunda charla que tuvimos, sí, una sobrina mía, Encarni Ortega Aranda, de momento que la escuchó, me llamó, me dijo que le había gustado mucho y que le había gustado una reflexión que había hecho al final. Entonces busqué aquella reflexión y otras muchas, y cuando empiezo con palabras de don José Luis Martín Descalzo: cuando más avanza mi vida, más descubro qué pobres somos y cómo las cosas verdaderamente importantes se nos escapan en la realidad. Es Dios quien lo hace todo, quien lo puede todo, hacerlo todo. Tal vez nosotros haríamos bastante con no estudiar demasiado el mundo. Por eso, cada vez que me propongo, eso es mío ya, sí, cada vez que me propongo metas menores, ya no sueño con cambiar el mundo, y a veces me parece hasta bastante el cambiar un tiesto de sitio. Y sin embargo, otras veces pienso que pequeñas y todo, esas cosillas que logramos hacer podrían llegar a ser hasta bastante importantes. Y entonces, en los momentos de desaliento, porque sufro momentos de desaliento y momentos de altura, en los momentos de desaliento me recuerdo de una oración de los cristianos brasileños que una vez escuché y que no he olvidado del todo. Las he ampliado porque reconstruida ahora por mí, podrían decir algo parecido a esto. Y aquí vienen dos reflexiones de las que he hecho. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio de fe, vivir con los demás de acuerdo con lo que dices creer. No solamente creo en esto, creo en lo otro, creo para arriba, creo para abajo, sino de acuerdo con lo que creo, así es mi actuar por la vida. Otra reflexión es: solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo a encontrarla y que venza su estado de tristeza habitual y preocupación constante. Puedes ayudar a uno que esté caído, puedes ayudarle a levantarse. Y ahora, para terminar, os voy a recitar una poesía que es la última del libro de poesías que he escrito. Fue una poesía escrita en 1987, fecha de la coronación canónica de la Virgen de Setefilla. Ya por desgracia habían muerto mis padres en 1986 y en 1976 y 1986. Iban conmigo siempre, como siguen yendo. Todas las mañanas rezo por ellos. Todas las noches cuando me acuesto rezo por ellos. Con ellos entablo diálogos muy interesantes en momentos muy importantes de mi vida. Y entonces, cuando la Virgen se coronó en la Alameda del Río, pues ya, como he dicho, habían muerto mi padre y mi madre. Pero mi madre me había dejado un encargo y era el siguiente:
siempre que pase una procesión por las puertas de casa, que estas puertas se encuentren abiertas de par en par. Claro, iba a pasar la Virgen de Cetefilla. Yo, cuando bajamos la Junta de Gobierno, la imagen de la Virgen de Cetefilla, desde el trono hasta el suelo, y el pueblo se puso cargo de ella, yo salí corriendo para mi casa. Pero ya las puertas estaban abiertas, porque Encarnita, sabedora de este mandato de mi madre, de este ruego, las tenía ya abiertas de par en par. Y empieza la poesía así, hablando con mi padre y mi madre. Ya la coronaron, madre, padre, la acaban de coronar. Monseñor Carlos Amigo del trono ha bajado ya. Unas palomas volaron con alegre aletear, y tras bendecir el barranco, sabes tú las casas que son, pues tras bendecir el barranco, por la esquina de los canos, la Virgen viene asomando, y por el barrio del Pozo, la Virgen va caminando. Madre, vámonos para la puerta, que la Virgen quiere verte sentada en sillón de ruedas. Padre, apóyate en tu bastón, y si las piernas te fallan, cógete a mi corazón. Mirad, amores míos, que aunque ya os fuisteis, seguís conmigo. Mirad, los vecinos puestos en sus puertas, y el pueblo entero en la calle, las colgaduras tapando de cada balcón su herraje, y las flores de sus guirnaldas colgando. Padre, madre, ya las coronaron, padre. Apóyate en tu bastón y apóyate en mi corazón. Madre, en tu sillón de ruedas, la Virgen quiere verte sentada en la puerta de tu casa. Ya la coronaron, padre, y el pueblo entero en la calle, porque la gloria del cielo por su calle está pasando. Así termina. Bueno, Rafael, ¿ahora quién despide el programa? Tú. Yo, ¿no? Tú, claro. Yo tengo que despedir el programa. Muy conmovedora la poesía. Es muy bonita la poesía, muy conmovedora. Esa termina el libro de poesía, y está dedicada esta poesía que hoy he recitado aquí a mi hija María Mercedes, a mi sobrina Encarni Ortega Aranda y mi amiga Luisa Sánchez, y a todo el personal sanitario del Centro de Hemodiálisis de Sevilla Este. Bien, muy bien dedicado. Bueno, Rafael, que muchísimas gracias por compartir con nosotros tus saberes y tu poesía, que es muy importante. La poesía me desvía un poco, pero sobre la marcha, como me la sé de memoria, es tirado para pero adelante. Da igual, porque es que está hecha con tanto sentimiento que da lo mismo. Había un momento en que por poco me rompo. Sí, lo he notado. Me lo has notado, ¿verdad? Lo he notado, sí. Muchísimas gracias. Padre. Claro. Bueno, Rafael, que a mí me has dejado aquí un poquillo tocada hoy. Mira, hasta calor me está entrando. Que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que volveremos hablando de la Virgen, de tradiciones, exactamente. De un poquito de los gremios, que no he terminado. Y si me da tiempo, hablaré de la hospedería. Eso es muy interesante también. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, como siempre. A ti por acogerme en esta casa que tantos buenos recuerdos me trae. Nada, a ti. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere.
Es